Buenas noches, profesor. Mi nombre es Erika Sánchez Cordatito y bueno, en esta ocasión le hablaré sobre el modelo econométrico de la ARIMA. La definición de ARIMA, bueno, es un modelo autorregresivo integrado de media móvil y este se usa para modelar y predecir series de tiempo. Bueno, los componentes tienen tres componentes principales que es el AR, el I y el MA, en la cual el AR se refiere a que las variables de interés dependan linealmente de sus valores pasados y este se expresa como AR autorregresivo donde P es el número de retorno. El componente I indica cuántas veces se debe diferenciar la serie de tiempo para hacerla estacionaria y se expresa como D, lo cual es el número de diferencias y este se basa a lo que es integrado. Y el componente MA, que es media móvil, implica que el valor actual de la serie dependa linealmente de los errores pasados y se expresa como MA, donde Q es el número de términos de error que se tendrá. Construcción de modelo de ARIMA se basa en cuatro pasos, que es la identificación, estimación, diagnóstico y previsión. Primero se identifica la estructura del modelo y esto implica determinar los valores de P, D y Q mediante el análisis de la autocorrelación y la autocorrelación parcial. En la 2, la estimación, se estima los parámetros del modelo utilizando métodos de máxima verosimilitud o mínimos cuadrados. Y en el diagnóstico, se revisa el modelo para asegurar que los residuos sean ruido blanco, lo cual indica que el modelo sea adecuado. Y la previsión, se utiliza el modelo para realizar previsiones futuras que queremos hallar. Bueno, un ejemplo que vamos a dar a conocer es la inflación en el Perú. Como sabemos, es un fenómeno económico crucial en la dinámica de las economías modernas y este se define como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios que nosotros obtenemos ante una economía. Según el Fondo Monetario Internacional, Monetary Fund, de 2022, la inflación erosiona el poder adquisitivo de la moneda, lo cual afecta el valor real de los ingresos activos y lo que causa también impactos significativos en la distribución de la riqueza y la estabilidad económica. Este fenómeno complejo puede ser impulsado por diversos factores como el aumento de la demanda de agregados, los costos de producción y las expectativas de los agentes económicos o las políticas monetarias expansivas que se tienen ante las situaciones que cada gobierno tiene, cada estado también tiene. Bueno, al realizar los códigos en la plataforma de RStudios, nos da la gráfica de variación mensual de inflación del Perú. Y bueno, del 2010 al 2015 la inflación se mantuvo relativamente estable con fluctuaciones moderadas. Del 2016 al 2019 se observó una ligera disminución en la tasa de inflación. En el 2020 hay una notable caída en algunos meses, probablemente relacionados con el impacto económico a la pandemia del COVID-19. Del 2021 al 2022 se evidencia un marco de aumento de la inflación, con varios meses superando el 1% de inflación mensual. Picos de inflación, bueno, son los datos más altos que se observan hasta el final de la serie, con valores superando el 1% que en algunos meses son del 2022. Y la deflación se observa en algunos periodos particularmente notables en el 2020, posteriormente relacionados con la pandemia del COVID. Y bueno, la inflación acumulada en el 2022 fue un porcentaje de 8,46%, la más alta desde 1996, y lo cual este aumentó significativamente y atribuyó principalmente a los factores externos como el alza en los precios de alimentos y combustibles a nivel global, así como choques de oferta internos. Esta información es basada por el BCR del 2023. Bueno, se muestra la gráfica de estacionalidad de la inflación del Perú mensual y del Perú. Bueno, el gráfico estacionario de la inflación mensual en Perú muestra varias tendencias destacadas, un aumento notable en marzo, probablemente debido al inicio del año escolar, un incremento en diciembre asociado a la temporada navideña y un alza en junio y julio coincidiendo a las fiestas patrias. Además de este, se observa una disminución en enero y tras el gasto elevado de diciembre, estas fluctuaciones reflejan patrones de consumo estacionales y eventos recurrentes en el país, junto con la influencia de factores económicos y decisiones de política monetaria. Prueba de estacionalidad formales e informales. Bueno, tenemos el test de Dickey-Fuller y de Phillips-Perron.
El DTC Dicker-Fuller es una herramienta fundamental en una econometría para determinar si una serie es temporal, es estacionaria o no, la cual la estacionalidad es una propiedad importante en el análisis de series de tiempo, ya que muchas técnicas de modelo y pronóstico suponen que las series temporales sean estacionarias, y su criterio de decisión es del p-value mayor a 0,05 es estacionaria, hipótesis nula o hipótesis alterna, si no es y si es estacionaria. Y bueno, Perú actualmente tiene el p-value bueno, nos da el p-value de 0,0774, lo cual no es estacionaria y se rechaza la hipótesis que no tiene raíz unitaria. Y en el caso de test de Dickey-Fuller, es otra herramienta importante en econometría para verificar la estacionalidad de una serie temporal, al igual que Dickey-Fuller. Eh, pero este se utiliza para detectar la presencia de una raíz unitaria en una serie temporal, lo cual su p-value es igual al de Dickey-Fuller, mayor a 0,05, menor a 0,5, es estacionaria y la serie no estacionaria tiene raíz unitaria, lo que es pues, anula y hipótesis alterna. Y en la de Phillips Perron nos da un p-value de 0,01, lo cual es estacionaria y se rechaza la hipótesis nula. Bueno, presentación del modelo de Arima-Autorima, lo cual el Autorima es un método automatizado en econometría que se selecciona y ajusta modelos de Arima, autorregresiva. Y bueno, para series temporales simplifica el proceso de identificar automáticamente la estacionalidad y calcular las diferencias necesarias para la estacionalidad y probar las combinaciones del parámetro de Arima, P de Q, y también utilizar criterios de decisión como A y C, B y C para elegir el mejor modelo. Y bueno, en nuestro ejemplo, en Perú nos da de 0,1, 0,02, 12, y el A y C nos da igual a 62,92. Validación de los modelos. Bueno, en el test de Harker-Vera, Perú, en modelo propio nos da un p-value de 0,2397. Y Perú modelo Torima nos da el p-value de 0,7375. Y bueno, en el test de Shaper-Wilk, Perú modelo propio nos da el p-value de 0,2397 y en el Autorima nos da un p-value de 0,07375. Y bueno, acá vemos el pronóstico de 6 meses de la inflación en el Perú, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2023, lo cual nos da, en enero nos da un valor de 0,5794, en febrero nos da 0,5575, en marzo 0,9221, en abril 0,7275, en mayo 0,6114 y bueno, y finalmente en junio que es de 0,8800. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones en la cual en el modelo utilizado en ajuste de la serie temporal, los modelos ARIMA son capaces de capturar patrones complejos en series temporales, como las fluctuaciones estacionales y las tendencias a largo plazo en los datos de inflación, lo que hace más adecuado que métodos más simples capturen la estructura temporal para la serie de inflación que nosotros queremos hallar, que en este caso es Perú. Bueno, el segundo punto es la flexibilidad y capacidad predictiva, de que los modelos ANIMA pueden adaptarse a diferentes tipos de datos y permitiendo pronósticos precisos, incluyendo condiciones de variabilidad o cambios en la serie temporal de inflación. Y bueno, el tercer punto, interpretación de componentes, lo cual descompone la serie temporal en componentes como tendencia, estacionalidad y residuos, lo que facilita la interpretación de cómo estos factores afectan los pronósticos de inflación. Y por último, junto al ajuste automático, en muchos casos los modelos ARIMA pueden ajustarse automáticamente a los datos históricos y eso también simplifica el proceso y el pronóstico comparado con otros modelos más complejos. Gracias.